salmista David escribe este salmo y no tenemos mucha certeza cuándo fue escrito. Dice que probablemente durante uno de dos tiempos en su vida. Uno, cuando estaba perseguido por su suegro, el rey Saúl. Y nosotros sabemos que David nunca hizo algo incorrecto en su vida contra el rey. Y pues nosotros entendemos que fue algo injusto, por decirlo así. El pecado de otro puede causar tribulaciones en la vida nuestra también. Nosotros debemos aferrarnos a Dios, debemos acudirnos a Dios, porque tenemos una responsabilidad aún en situaciones así. Tal vez está fuera de nuestras manos, fuera de nuestro control, pero cuando otros nos tratan mal injustamente, siempre tenemos una responsabilidad, honrar a nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Muchas veces justificamos nuestro mal comportamiento, nuestra reacción en la carne, por lo que nos han hecho. Y hermanos, la Biblia no comparte eso, no enseña eso. David fue un gran ejemplo. Pero lo que encontramos es David en un tiempo, y sin duda David pasaba por momentos en esa etapa de su vida donde él sentía solo. Sentía, me imagino, que todo el mundo estaba en su contra, mucha oposición, no tenía el apoyo de las personas más cercanas en su vida, más bien las personas más cercanas, su propio suegro, quería quitar la vida de David. Es probablemente durante este tiempo que David escribe este salmo. Y quería enfatizar eso por el contenido del capítulo, para que nosotros podamos relacionarnos con lo que está pasando. Porque yo creo que al leer este texto, usted y yo vamos a poder decir también que hemos pasado por momentos en nuestras vidas en que hemos sentido solos. ¿Qué hacemos en ese momento? Cuando nosotros sentimos solos, a veces la tendencia nuestra es pensar en las cosas negativas, magnificar lo incorrecto, en lugar de fijarnos en la verdad. La Biblia dice, y nos da un patrón aquí, David escribiendo, mira lo que dice versículo 1, dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Ha estado ahí? ¿Ha sentido aquello que he aguantado mucho? He pasado por esto por mucho tiempo, según mi perspectiva, demasiado tiempo. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Dice, ¿me olvidarás para siempre? Es decir, David cayó en este pensar, en esta mentalidad, por pasar por algo injusto por mucho tiempo, empezó a pensar y considerar la mentira de que Dios lo había abandonado. Dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? O sea, David está preguntando a Jehová, ¿hasta cuándo tengo que confiar en mis propias opiniones, en mis propios consejos? Necesito de ti, es lo que David está diciendo en pocas palabras. Dice, con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo seré enaltecido mi enemigo sobre mí? Y es probable que él estaba pensando en Saúl en este momento, porque era su enemigo. Es interesante también, hermanos, tomar en cuenta que es probable que en este tiempo, tenemos que tomar en cuenta que en este tiempo David ya ha sido ungido y prometido ser el siguiente rey.
Entonces David tiene la promesa de Dios. Imagínense, escúchame muy bien. David tiene la promesa de Dios, pero Dios no le responde. ¿Ha estado ahí? Jóvenes, présteme su atención. Va a haber un momento en que usted va a sentir solo, tiene la promesa de Dios, pero Dios no le responde. Usted dice, pero pastor, yo pienso que Dios siempre nos responde. Dios nos ha respondido ya. Y a veces nosotros queremos que Él nos responde conforme a nuestras preferencias, a nuestros quereres, a nuestros planes, pero esas cosas no concuerdan con el gran plan y perfecto de Dios. Entonces pasamos por momentos cuando parece que Dios no nos responde. ¿Ha orado? ¿Ha rogado al Señor? ¿Ha hablado como David, llegando a un extremo? Oh, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Por cuánto más tiempo va a esconder tu rostro de mí? David está pasando por un momento muy difícil. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo rebalsara. Mas yo, en tu misericordia, ¿qué dice? He confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El título del mensaje en esta noche es: ¿cómo responder a Dios cuando Él no nos responde? ¿Cómo responder a Dios cuando Él no nos responde? Padre, guíanos en estos pocos minutos. Ayúdame, Señor, poder animar y edificar y recordar al cuerpo tuyo, la iglesia tuya, Señor, que tú eres fiel. La presencia tuya es una promesa segura, concretada por tu carácter, por la imposibilidad de que tú pecas, de que tú mientas, Señor. Gracias por eso. Ayúdenos en esta noche a descubrir cómo debemos responder cuando parece que no nos respondes. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Todos en algún momento hemos orado y sentido que el Señor no responde. Quiero ser muy real y transparente con ustedes en esta noche. ¿Cuántos de ustedes dicen, pastor, realmente he orado y siento y he sentido que mis oraciones ni pasan por el techo? ¿Verdad? ¿Alguien? Parece que estoy rogando, parece que estoy orando, parece que estoy tratando de ser lo mejor que puedo, estoy tratando de ser obediente, pero parece que mis oraciones no están siendo escuchadas y Dios no me está respondiendo. Tal vez ha pedido dirección y no ha hallado por dónde agarrar. A veces clamamos por alivio, pero el dolor permanece. A veces hemos buscado claridad y solo nos toca esperar. Pienso en David, el que escribió Salmos 13. Si usted tiene su Biblia, busque 2 Samuel capítulo 12. En 2 Samuel capítulo 12
leemos la historia muy triste de lo que David vivió y experimentó. Nosotros sabemos que antes de llegar a capítulo 12, David había pecado con Betsabé. Y mandó una carta para que Urías muriera en la batalla. Luego el profeta Natán lo confronta en 2 Samuel capítulo 12 y David confiesa su pecado. Y la Biblia dice en versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Vemos ahí un ejemplo de arrepentimiento y perdón. En ningún momento Dios dijo a David, ok, depende cómo vive, a partir de ese momento en adelante, vamos a ver si morirás o no. El perdón cancela las consecuencias. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Estoy hablando de las consecuencias eternas. Pero cuando pecamos contra Dios, a veces nos toca vivir consecuencias terrenales. La Biblia dice aquí, versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermanos, las decisiones nuestras pueden ser perdonados por Dios, pero a veces nos tocaría vivir las consecuencias. El principio bíblico es que Dios nos permite elegir el pecado, hermano Cruz, pero no nos permite elegir las consecuencias. Y la mera verdad bíblica es esto: las consecuencias siempre serán peor que usted y yo podemos imaginar. Cuando David estaba viendo a Betsabé bañarse y estaba pecando primeramente en su corazón, y ese pecado en su corazón le llevó a cometer adulterio con Betsabé, jamás había pensado, jamás había considerado que su hijo iba a morir y que le tocaría pasar por ese duelo y ese dolor de perder un hijo. Escúchame muy bien, hermanos, ten cuidado con sus decisiones. Escúchame muy bien también, hermanos, tal vez usted no va a experimentar las consecuencias inmediatamente, pero las consecuencias vienen en camino, porque Dios es justo. Usted puede pecar hoy, usted puede esconder ese pecado, pero escúchame muy bien, ese pecado escondido y pequeño siempre le llevará a algo más grande, algo más grave. Y con cada pecado trae nuevas consecuencias, y más graves, y más grandes, y mucho más que estamos dispuestos a pagar. Jóvenes en este lado, escúchame. El asunto de esto, del pecado y las decisiones, trae consecuencias. Entonces la Biblia dice que Natán se volvió a su casa. Versículo 16, la Biblia dice, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Óigame muy bien, David estaba siendo muy valiente en este momento. Estaba rogando, ayunando, llorando, postrado delante de Dios. Y la Biblia dice que él pasó así 7 días. A veces nos cuesta pasar 5 minutos en oración. A veces quedamos frustrados porque nosotros tiramos una oración, un deseo hacia arriba, y nos frustramos porque Dios no nos respondió tal como esperábamos. Es interesante que la Biblia dice, versículo 18, y al 7º día murió el niño.
David por 7 días estaba derramando su corazón, estaba en ayunos, no comió pan, estaba postrado, él estaba rogando y llorando al Señor, y el Señor no respondió. ¿Ha pasado por eso, hermanos? Ha rogado al Señor y parece que Dios no le escucha. ¿Ha tenido un familiar enfermo en el hospital y usted rogando al Señor y comprometiéndose con el Señor y haciendo votos con el Señor, y de repente su familiar muere? No estoy diciendo que usted ha vivido lo que David vivió y que usted está sufriendo las consecuencias de un pecado. Lo que quiero enfatizar en este pasaje es: David oró y Dios no respondió. Su hijo murió. Vemos un gran patrón aquí, hermanos, y no queremos pasar por alto lo que sucedió después de la muerte de su hijo. Versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Versículo 20 nos muestra cómo respondió David cuando Dios no respondió. La Biblia dice en versículo 20: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué dice su Biblia? Se quejó, se amargó, le gritaba a Dios por enojo y ira porque Dios no le respondió. Entró a la casa de Jehová con el propósito de culparle a Dios por no haber respondido a sus oraciones. David hizo lo que la Biblia nos manda hacer. Él ayunaba, él oraba, él rogaba, él se postraba, pero Dios no respondió. La oración de David nos muestra que a veces Dios se queda en silencio. ¿Por qué Dios queda en silencio? Dios a veces quiere enseñarnos algo. A veces lo que Él quiere enseñarnos no es algo que pensamos que necesitamos aprender, ni mucho menos algo que queremos aprender. Pero Dios, siendo soberano, todo, Él sabe de todo, Él es omnisciente. Escúchame muy bien, Él sabe lo mejor para nosotros. La respuesta de David: no se enojó, no se amarga, no acusa a Dios, no se deprime por largos tiempos. David responde y dice la Biblia que él entró a la casa de Jehová para adorarle a Dios, aun cuando Dios no le concedió lo que pidió. Hermanos, no estoy diciendo que esto es fácil, pero estoy diciendo que es necesario. Cuando Dios no le responde, debe adorar a Dios. Porque Dios no es bueno solo cuando Él nos da lo que pedimos. Dios es bueno todo el tiempo. Las circunstancias en esta vida, hermanos, escúchame muy bien, a veces
Pasamos por las circunstancias y no entendemos la razón, el por qué, no tiene sentido. Pero escúchame muy bien, aún en los momentos más oscuros en su vida, Dios es bueno. Dios es bueno. Te dice, pero Dios quedó en silencio. Eso no es bueno. Para David fue bueno. Y Dios conoce a sus hijos. Dios sabe tratar con sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? No hay mejor enfermera que una madre. Una madre sabe tratar con su hijo. Cuanto más Dios, que conoce nuestro corazón. Él sabe cuáles son las debilidades nuestras. Él sabe lo que necesitamos, aun cuando no estamos de acuerdo. Y Dios es bueno. David respondió, le pregunto en esta mañana como introducción a este estudio, ¿usted ya está preparado para responder como David respondió? Usted tal vez está sentado aquí tranquilo y nada malo está pasando en su vida. Agárrese, porque esta vida trae cosas inesperadas, trae tragedias, trae momentos que parecen insoportables. Yo no soy profeta, hermanos, simplemente estoy diciendo que la historia del mundo se repite. Y nosotros no somos los únicos que han tenido que sufrir. Entonces, quiero mencionar esto, hermanos. Cuando Dios queda en silencio y no nos responde tal como esperamos, el peligro no es solamente el silencio, el verdadero peligro es cómo respondemos a ese silencio. Quiero que entiendan esto, hermanos. Sí, puede ser un asunto donde nosotros sentimos, aunque no es la verdad, donde sentimos un poco abandonados. Imagínense David rogando por su hijo, la vida de su hijo, lo cual él amaba con todo su corazón, y ni una respuesta de Dios. ¿Cómo cree que sentía David en ese momento? Apoyado, acompañado, confortado. El peligro verdadero es cómo respondemos nosotros a ese silencio. Quiero compartir unas cosas, unas verdades, las cuales debemos recordar cuando parece que Dios no nos responde. Número 1, escribe esto en sus notas. Cuando Dios no responde, recuerda que Él no está ausente. Cuando Dios no responde, recuerda que Él no está ausente. Ahora, quiero decir esto. Muchos han escuchado que Dios contesta las oraciones de 3 formas. Sí, no, espere. Pero a veces cuando Dios dice o decide que no, o que espere, no es necesario que Dios nos habla audiblemente. Él simplemente está tomando la decisión con toda su autoridad y nos toca simplemente responder. Cuando parece que Dios no responde tal como esperábamos, recuerde que Él no está ausente. Es decir, Dios está siempre presente. Pienso en Job. En Job capítulo 30, si tiene su Biblia, busque Job. Va a encontrar ese libro antes del libro de Salmos. Job capítulo 30, versículo 20. Job pasó por unas tragedias increíbles.
No hay palabras para describir lo que Job vivió en un tiempo corto. Perdió todos sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud. Y ninguna de esas cosas pasó en la vida de Job sin el permiso de Dios. Lo interesante es que Dios no estaba castigando a Job, porque Dios dice que Job era un hombre perfecto, recto delante de Dios. Y mire lo que Job dice en este versículo: clamo a ti. Hermano Rafa, creo que es lo mejor que uno puede hacer. Cuando está pasando por el desierto en su vida, a veces clamamos a la mamá, a la esposa, al pastor, y nunca clamamos a Dios. Por lo menos Job clamó a Jehová, su Dios, y dice: y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Dios en este momento estaba en silencio, pero no estaba ausente. Oh, hermanos, hay que recordar lo que está pasando en el libro de Job. Dios no está ausente, Dios es presente. Usted dice: ¿cómo puede decir eso, pastor? Mientras Job está orando y diciendo estas palabras, Dios lo está sosteniendo. Dios en este mismo momento está limitando a Satanás, ejerciendo su autoridad sobre Satanás. Escúchame muy bien, mientras Job está diciendo estas cosas y parece a Job que Dios lo había abandonado, escúchame muy bien, en ese mismo momento Jehová estaba preparando una bendición mayor. Oh, hermanos, escúcheme, cuando parece que está pasando por el desierto y el diablo está quitando todo lo bueno de su vida, espere, confíe, Dios está presente y Dios está obrando aun cuando no lo puede ver, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Isaías 43, por favor, hermanos. Dios tiene más interés en nuestras vidas que nosotros mismos. Quiero que ustedes entiendan eso. Dios tiene más interés en nuestras vidas que nosotros mismos. Él nos importa más que nosotros mismos. Escúchame muy bien lo que la Biblia dice. En versículo 1 la Biblia dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Oh, yo creo que las tres palabras más hermosas en este texto son estas tres palabras, y son para usted y son para mí. Dios, el omnipotente, el Dios de gloria, hermano, dice: mío eres tú. Qué hermoso, amén. Yo recuerdo como niño, nuestra familia no tenía mucho dinero. Éramos 6 hermanos. Mi papá trabajaba en una fábrica y mi mamá, cuando estábamos chiquitos, ella se quedaba en casa cuidando la casa y cuidando a nosotros. Entonces no crecimos con mucho dinero. Toda la ropa que yo andaba era ropa de una familia en la iglesia que tenían hijos mayores, y yo andaba la ropa de ellos, los zapatos de ellos. Yo recuerdo momentos que fui a la escuela y yo me fijé en otros compañeros de la escuela y sus padres entraban al parqueo en carrazos,
Y ellos bajaban los carros con la mejor ropa, con el almuerzo más rico. Y yo decía, wow, ¿cómo sería pertenecer a esa familia? No sé si eso le ha pasado. ¿Cómo quisiera vivir en esa casa? Mire cómo comen, mire cómo se visten, mire la plasma que tiene, mire la moto que anda el hijo, mire los teléfonos. Dios dice, mío eres tú. El dueño de todo, el creador de todo, el quien formó a usted, no tiene vergüenza en decir, hey, él pertenece a mí. Tú eres mío, posesión mía. Te voy a cuidar, te voy a vigilar, te voy a bendecir. El Dios del cielo, mi papá. Mira lo que dice. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Versículo 5 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Hermanos, puedo recordarles que esta frase aquí, yo estoy contigo, Dios, el que dice esto, es eterno. Este Dios que dice esto es omnipresente. Este Dios que dice esto, Él existe fuera de los límites de tiempo. ¿Qué quiero decir? Dios está presente en todo tiempo, en toda ocasión, en todas circunstancias. Cuando parece que nadie está presente, Él dice, yo estaré contigo. Él es mi papá. Él está conmigo. Cuando parece que no me responde, tengo que recordar que Él está presente conmigo. No estoy solo. Él no está ausente. Él no está preocupado con los problemas de los demás y olvidando de mí. Él no está más interesado en el éxito y los problemas de otros en la iglesia y olvida de nosotros. Dios está presente en su vida, hermano. Él está presente en su vida, hermana. Jovencita, Dios está presente en su vida. Aun cuando Él queda en silencio. ¿Por qué Él queda en silencio? Yo he estado orando. Él es Dios. Él es Dios. Él no tiene que rendir cuentas a nosotros. Él es Dios y Él está presente con nosotros. Isaías 55, versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, cuando el razonamiento no basta, cuando no hay explicación, recuerda, Dios está presente, no está ausente. Escribe número 2. ¿Cómo debemos responder cuando parece que Dios no nos responde? Número 2, escribe esto. Cuando Dios no responde, recuerda quién es Él. Recuerda quién es Él.
Antes de ver las circunstancias y interpretar el momento y llegar a su propia conclusión, recuerda el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para usted? Dios en todos momentos sigue siendo bueno. Mire Salmo 100, por favor, hermanos, Salmo 100. Espero que está subrayando en su Biblia estos textos, porque esto le va a ayudar, hermanos. Tal vez en 5 años más adelante usted va a volver a leer este mismo texto y va a recordar, es cierto, cuando Dios no me responde, debo considerar su carácter, quién es Dios, y sé que Él es bueno. ¿Cuánto dicen amén? Él es bueno. Salmo 100, versículo 5, la Biblia dice, porque Jehová es bueno. Pero no es solamente bueno en los momentos que vivimos nosotros que son buenos. La Biblia deja muy claro algo inmutable y dice, Jehová es bueno y es para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Dios es bueno. No vaya interpretando las circunstancias sin primero tomar en cuenta quién es Dios. Él es bueno. Número 2, Él es fiel. Él es fiel. Lamentaciones, sí, ese libro existe en su Biblia, ¿verdad? Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Piensa en eso por un momento, hermanos. Medita en esa tremenda verdad un momento. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, Dios es fiel. Él no puede fallar. Él no puede cometer un error. No nos soltará de la mano. Las misericordias de Jehová son las que nos protejan de ser consumidos. Cuando Dios nos responde, recuerde quién es Él. Él es bueno, Él es fiel. Número 3, escribe esto. Él es inmutable. Él es inmutable. Malaquías capítulo 3, por favor. Malaquías. La Biblia dice en versículo 6. Malaquías 3, 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Puede leer eso conmigo en esta noche, hermanos, por favor? Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Otra vez más fuerte, porque yo, Jehová, no cambio. ¿Cuántos de ustedes lo crean? ¿Va a haber circunstancias que causan tremendos cambios en su vida, sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero qué confort es saber que en medio de esos cambios, Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Dios es inmutable, pero últimamente Dios es amoroso. Es interesante, hermanos, cuando no consideramos la verdad de que Dios siempre está presente con nosotros y olvidamos de considerar quién es Dios, llegamos a conclusiones muy erróneas. Por ejemplo, normalmente la primera conclusión que desarrollamos en nuestra mente es esto: Dios no me ama. Si Dios me ama, ¿por qué esto está pasando?
Pero hermanos, acabamos de ver en la Biblia que Dios mismo dijo de sí mismo, yo no cambio. En su Biblia, en Juan 3:16, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Dios es amoroso. Y como Él no cambia, Él siempre es amoroso. Hay momentos en su vida cuando usted siente inmerecedor del amor de Dios. ¿Cuánto dicen? Amén. Pero ¿sabe qué? El amor de Dios no cambia así usted. La verdad acerca del amor de Dios es que usted no puede ganar más amor de Dios y usted no puede hacer nada para perder ni una gotita del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya están recordando estas verdades diciendo, wow, aunque soy indigno, Dios me ama? Qué confort, qué consuelo, hermanos. Cuando Dios no nos responde, debemos recordar quién es Él. Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios nos ama, hermanos. Él es amoroso. En realidad, hermanos, la cruz ya respondió la pregunta más profunda. ¿Me ama Dios? El simple hecho de que existe la cruz y que Cristo fue crucificado en la cruz y derramó su sangre preciosa para salvar a nosotros es la respuesta más segura que sí, Dios nos ama. Usted dice, pero pastor, usted no conoce mi pasado. Yo sé, y Él conoce su pasado, pero a pesar de eso, Él le ama. Usted dice, ¿cómo me puede amar? Él amó a usted antes de cometer esas cosas y Él va a seguir amándole hasta la eternidad. ¿Cuáles son las evidencias? Antes de que usted nació, Cristo vino y murió en la cruz. Es la mayor muestra del amor de Dios hacia la humanidad. Dios amó a usted antes de cometer esos errores. Dios amó a usted antes de ser un rebelde. Y esto es lo maravilloso. Después de ser salvo, después de corregir eso, después de cambiar su vida, Dios no le ama más. Dios no le ama más, le digo yo. Dios nos ama con el mismo amor que cuando estábamos en el charco del mundo, perdido, no amable, rebelde, Él nos amó. Él es amoroso, hermanos, y debe recordar eso. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas cosas que debemos tomar en cuenta. Si nosotros interpretamos el silencio sin recordar su carácter, esto es lo que sucede. Comenzamos a dudar de su bondad. Comenzamos a dudar de su bondad. Número 2, permitimos que la amargura crezca. ¿Sabe, hermano Leonel, que usted puede volverse amargado con el Señor? Puede mantener amargura en su corazón hacia Dios.
¿Por qué, pastor? Porque no le contestó como esperaba. Número 3, empezamos a redefinir a Dios según nuestras emociones. Es que Dios no estuvo en los momentos cuando más lo necesitaba. Escúchame muy bien, ahí estaba, hermanos. El problema no es si Dios estuvo o no estuvo. El problema es cómo está interpretando las circunstancias. El peligro es interpretar las circunstancias sin considerar primero quién es Dios. Número 3 escribe esto: cuando Dios no responde, recuerda lo que Él ya nos ha dicho. Cuando Dios no responde, recuerda lo que Él ya nos ha dicho. Aunque no tenga respuesta específica, nosotros, hermanos, escúchame muy bien, tenemos una revelación suficiente. Lo voy a repetir para que entienda y que esto quede grabado en su corazón. Cuando no tenemos una respuesta, tenemos una revelación suficiente. Dios nos dio su palabra. Ya mostró su voluntad a nosotros. Nos dio sus promesas. Y a veces nosotros decimos, leo la Biblia, pero Dios no me habla. Leo la Biblia, pero no aprendo nada, no comprendo. Cuando Dios no le responde, hermanos, es necesario recordar lo que Dios ya nos ha dicho. En Isaías 40, versículo 8, la Biblia dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cuando éramos niños, tuvimos la costumbre de salir en familia y a veces fuimos a diferentes parques donde había mucha gente. En aquellos tiempos era la costumbre ir a un parque y había gente en el parque vendiendo comida y habían diferentes cosas que podría hacer como familia. Bien bonito, un ambiente bien sano, bien bonito. Y como éramos varios hermanos, mis padres siempre nos decían algo. Ok, en el momento que no se encuentra con nosotros, quédase en ese lugar, no se mueve y vamos a regresar para encontrarle ahí. Nos había dicho algo. Y para mí, cuando mi padre me dijo algo, era confiable. Yo confiaba que él iba a hacer lo que me está diciendo. Bueno, hermanos, para confesarle, para los que no me conocen muy bien, yo era un niño travieso, poco rebelde, poco distraído. Me llamaba bastante la atención de lo que otros estaban haciendo. Y de repente me perdía en el mundo de otros y mi familia seguía. Y de repente yo quedaba, ¿estoy solo? La primera cosa, escúchame hermanos, esto es muy importante. Antes de entrar en pánico, recordaba la palabra de mi padre. Y yo no puedo explicarles cómo, pero sintiendo miedo, sintiendo temor, las palabras que me decía mi papá al mismo tiempo me consolaba.
Espero que me están entendiendo, hermanos. Cuando yo no encontré mis padres, no pude lograr ver mis hermanos y estaba ahí solo y mucha gente alrededor, no conocía a nadie, yo sentía miedo. Pero quedé ahí esperando, confiando que de repente mi padre va a regresar buscándome donde yo estaba. Hermanos, escúchame muy bien. Dios nos ha hablado. Cuando usted se encuentra en un momento, en una circunstancia, y el miedo quiere controlar sus emociones, y el temor quiere controlar sus pensamientos, recuerda, Dios ya me habló. Y usted puede confiar en lo que su Padre ya le habló. ¿Están conmigo, hermanos? Es decir, que eso nos da una firmeza, una confianza. Porque no estoy confiando en ninguna otra cosa menos lo que me ha dicho mi papá. ¿Están conmigo, hermanos? Al propósito, si no está leyendo su Biblia, usted no estará anclado a lo que Él ya le había dicho. La Biblia dice en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Número 4, y termino aquí. Cuando Dios no responde, recuerda lo que Él hará. Cuando Dios no responde, recuerda lo que Dios hará. Hermanos, esperar no es pasividad, es fe. ¿Me están escuchando? Es que no puedo esperar. El tiempo ya está avanzando. Yo tengo 27 años. ¿Qué voy a hacer? Quiero casarme, quiero vivir, quiero tener hijos, quiero hacer eso y esto. Hey, escúchame muy bien. Esperar no es pasividad, es fe. Es fe. Lamentaciones, vamos a regresar a Lamentaciones capítulo 3. ¿Cuántos encontraron Lamentaciones? ¿O todavía están buscando? Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. La Biblia dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es, oh wow. Escuchen, hermanos, lean su Biblia. Lea en su Biblia. Vamos a leer esto juntos. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En este contexto no está hablando de la salvación de su alma. Está hablando de tal vez la salvación de una circunstancia o un problema o una prueba. Y dice, lea conmigo este versículo, bueno es esperar en silencio la salvación. Mucho más mejor y más fuerte, hermanos, todos juntos. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esa palabra silencio no implica no orar. Eso no significa, ok, bueno, voy a esperar. No, ese esperar es lo que desea. Yo deseo, más que correr, más que adelantar a Dios, más que tomar control, deseo esperar en silencio. ¿Sabe qué? Esta es una tremenda revelación. ¿Okay? Usted oye
mucho mejor cuando no está hablando. Usted oye mejor cuando no está hablando. ¿Sabe qué? Dios nos habla, pero muchas veces no podemos oír por tantas quejas, por tanto querer estar en control, y estamos tratando de corregir a Dios. Es bueno, dice, esperar, silencio, la salvación de Jehová. Entonces, hermanos, cuando Dios no responde, hay que recordar lo que Él hará. Filipenses capítulo 1, y termino aquí. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará, futuro, lo que Él hará hasta el día de Jesucristo. Escúchame muy bien, Dios está presente y Dios hará lo que Él ha prometido. Entonces, hermanos, cuando Dios queda en silencio, cuando Dios no responde, no significa que Él está ausente, Él está presente. Significa que Él es bueno y amoroso. Tenemos que confiar en lo que Él ya nos ha dicho y tenemos que estar confiados de que Él cumplirá su obra y su palabra. Padre, gracias por ayudarnos con este asunto. Tal vez no hay muchos en esta noche que ha pasado por una etapa, un tiempo tal como David o tan urgente, tan grave. Pero Señor, a veces la vida trae momentos así. Y cuando oramos y nos postramos y ayunamos y rogamos y lloramos y no tenemos respuesta, Señor, ayúdenos a recordar que tú estás presente. Tu carácter es fiel, amoroso, perfecto. Debemos recordar lo que tú ya nos has dicho. Y debemos creer que tú vas a perfeccionar la obra, la buena obra que tú comenzaste en nosotros hasta que venga Cristo. Señor, así tenemos una mente enderezada y conformada a la verdad y no solamente una circunstancia. Señor, que este mensaje trae firmeza a nuestras vidas. Cuando vengan las tormentas de la vida, deseamos permanecer anclados a estas verdades inmutables. Gracias. Con todos los ojos.